Hola, ¿qué tal? Vamos a darle continuidad a la última parte de este video para concluir la representación de este objeto llamado cúter que hemos hecho. Bueno, aquí en primera instancia lo que tenemos que considerar es un elemento completo y sacar una copia del mismo, y a partir de este vamos a hacer el despiece. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar primeramente la tapa y la vamos a sacar, clic con mover hacia atrás. Esta entra de esta forma, mientras que la tapa de abajo, que es la carcasa, la bajamos y esta queda por aquí más o menos. ¿Cuánto lo vamos a separar? Lo que ustedes deseen. Le pueden hacer por numérico o lo pueden hacer totalmente manual. Esto lo hacemos de esta forma, así. Mientras que esta pieza la podemos seleccionar toda junta. Move. Y a partir de aquí la puedo mover con esta dinámica. Y esta la podemos mover incluso con todos estos elementos de esta forma. Mientras que esta se sube. Esta se puede quedar aquí. Y esta la podemos bajar. Y si se dan cuenta, aquí tenemos elementos todavía que están volando del dibujo. De esta forma podemos tener ya una idea de cómo poder establecer este modo explosivo. Lo podemos bajar ligeramente y a partir de aquí ya podemos determinar si esta explosiva nos conviene o podemos aplicar otra. Una vez que tenemos estos elementos ya aplicados, es importante que desde un archivo tengamos nuestros formatos. Aquí hay que recordar que aquí tenemos estos formatos. Les voy a recordar las medidas. Tenemos el A0, A1, A2, A3 y sus respectivas medidas. Esto es en formato horizontal, mientras que lo podemos también tener en formato vertical. Es exactamente el mismo con estas modalidades. Y el cuadro, pues pueden utilizar un cajetín distinto. Este no es obligatorio, sin embargo, pues está dentro de la norma y las medidas de este cajetín explican esta medida que tenemos exactamente aquí. Y bueno, lo más importante, que este elemento lo tengo yo como bloque, que no es necesario tenerlo como bloque, también es importante tenerlo suelto. Entonces yo lo puedo seleccionar, control C, y al irme al archivo de Cúter Planos, pues aquí en el layout lo que vamos a hacer es aplicar el método de impresión, y aquí en el método de impresión vamos a aplicar Microsoft Print to PDF, que es lo que vamos a hacer, y esto solamente lo podemos hacer siempre y cuando tengamos algún elemento relacionado con el PDF o con el Acrobat, y aquí podemos cambiar el formato A3, y al tenerlo instalado en nuestros equipos, AutoCAD lo puede reconocer automáticamente. Si no cuentan con Acrobat o con programas similares, es importante tener estos elementos para que puedan realizar sus planos de una forma rápida. Entonces aquí aplicamos el Microsoft A3, Landscape, que es en el modo horizontal. Vamos a aplicar todo normal, aplicar Layout, le damos OK y de esta forma cancelamos y el objeto ya quedó aquí relegado, mientras que la página ya está en A3. Si me voy a Layout 2, voy a hacer exactamente lo mismo. Destruir esto, podemos hacer nuevamente el print, aplicamos el mismo criterio, A3, Landscape, aplicar a Layout, OK, y aquí lo cancelamos y de esta manera tenemos estas partes. Entonces, si desde mi archivo formatos yo selecciono mi margen, control C, y me lo traigo al archivo de Cúter Planos, le voy a poner control V y aquí aparece mi objeto. Lo voy a colocar en este punto y aquí lo más recomendable es que, bueno, yo voy a utilizar el Explode porque este objeto lo tengo agrupado. Enter, ya lo desagrupé y este rectángulo lo voy a eliminar para que no se registre en el margen
y únicamente voy a utilizar una línea que va a ir de esta esquina. Voy a quitar el orto y va a ir de esta esquina a esta esquina. Entonces aquí, por ejemplo, si me voy a layout 2, puedo utilizar los elementos, y si yo genero una nueva layout, no me va a aparecer en automático y tengo que aplicar nuevamente el elemento en Microsoft Print to PDF A3, aplicamos la layout, ok, cancelar. Por ejemplo, aquí puedo utilizar el mismo criterio, layout 1, control C, y aquí le puedo poner pegar, y desde este punto de origen nada más lo coloco en esta parte de la coordenada o de la hoja. Igual aquí en el layout 3 le puedo poner control V, y así nos podemos ir con una diferencia de planos que podemos establecer. Ahora, es importante también que en formatos ya tengamos los cuadros que vayamos a aplicar, y por ejemplo yo puedo utilizar aquí control C, igual, y este formato lo puedo aplicar directamente aquí, y este formato lo pego, clic, y este lo puedo destruir, suprimir, lo selecciono y de esta manera lo puedo observar. Mi formato no tiene, pues realmente tampoco, valga la redundancia, un formato de líneas. ¿Por qué? Porque aunque las capas que yo pasé ya tiene líneas gruesas, sistema, etcétera, no tenemos una visualización de formato. Entonces tenemos que irnos a nuestra barra de format. Hay que recordar que esta la activamos directamente desde el show menu bar, y aquí en format aplicamos el line weight y aplicamos el display line weight, ok, y al aplicarlo podemos observar nuestras líneas. Aquí puedo manipular como quiero esta línea. Yo quiero esta línea gruesa un poco más gruesa, por ejemplo, la podemos hacer más gruesa, le vamos a poner cerrar, y aquí se observa incluso más gruesa. Aquí ya lo tenemos de esta forma, y lo mismo podemos hacer exactamente con este margen y con este margen. Es importante que todos estos elementos ya los tengan previamente hechos para que no les quiten tiempo al momento de hacer un plano. Entonces aquí lo voy a colocar correctamente, y el número de planos que necesitamos va en función del tipo de producción, de las necesidades que nosotros como diseñadores requiramos. Aquí se vuelve a aplicar el símbolo de más, voy a generar una nueva layout y tengo que hacer exactamente lo mismo. No podemos copiar ni pegar nada más porque sí. Esta parte es muy indispensable, que nosotros podamos hacer los planos en el formato que queramos. Todo lo estoy haciendo en el A3, no estoy aplicando nada diferente. Aquí nada más lo cancelo, y por ejemplo aquí, ya que tengo todo listo, puedo poner control C, y aquí me voy al control V, y de esta forma puedo utilizar ya los planos. Esto va a ser hipotético, y de alguna forma pues no podemos hacer el video tan largo aplicando todos los planos. Únicamente aquí vamos a ver cosas muy esenciales, como desde el visor base. Aquí le vamos a poner clic. Aquí se ha abierto este cuadro y nos permite identificar que la visualización automática que tenemos para el plano está en primer ángulo. Vamos a aplicarla en tercer ángulo, la dejamos tal cual, únicamente vamos a utilizar el tercer cuadrante o tercer ángulo, que es el sistema americano. Le decimos que sí, ok, y nuevamente traemos nuestro documento base desde el espacio modelo, clic, y esto va a permitir que nos traigamos el modelo desde AutoCAD. Aquí, si le damos un movimiento al mouse, en esencia nos traería todo, es decir, el modelo ya explosionado y el modelo completo. Si nosotros le ponemos aquí clic a Model Space Selection, podemos identificar qué es lo que queremos del plano. Entonces vamos a ponerle Remove aquí y seleccionamos que queremos remover todo esto y quedarnos únicamente con la figura del cúter normal. Aquí la ponemos clic, Enter, generamos su vista superior, su vista lateral y una vista en isométrico, ya sea por arriba o por abajo, dependiendo. Vamos a dejar únicamente las de arriba,
Y aquí vamos a identificar algo muy importante. Le damos Enter. Y lo que estamos identificando es que la vista frontal me está identificando el objeto acostado. Vamos a cambiar un poco la escala. Vamos a ponerle 4:1, por ejemplo. Aquí lo podemos cambiar. Vamos a dejarlo a 2:1. Y de esta manera podemos identificar más el objeto. Esto lo vamos a hacer a un lado. Este lo hacemos a un lado. Y aquí entendemos que nuestra vista es esta. Entonces, si seleccionamos el Edit View, vamos a seleccionar la herramienta para editar la visualización. Y le ponemos líneas visibles o Hidden Lines. En esta etapa, cuando el modelo se trae, este se puede escalar de acuerdo a como lo hemos hecho. Puede ser 2:1 o puede ser 1:1 de acuerdo a las necesidades. Posteriormente aquí lo que sucede es que lo vamos a juntar y observamos que aquí podemos editar la visualización. Le ponemos Edit View y podemos aplicar una modalidad en líneas visibles y vemos que el objeto ya se observa de esta forma. Sin embargo, aquí toma como vista frontal esta manera de verse. Entonces, si nosotros nos regresamos al model, en este caso, aquí lo que podemos hacer es cambiar nuestra coordenada en modo left y rotamos la figura, clic. Aquí lo que podemos hacer es rotarlo en modo ortogonal. Aplicamos el orto y lo levantamos directamente de esta forma. De igual manera, lo que vamos a hacer aquí es hacer lo mismo, rotarlo, clic, y como lo estamos haciendo con modo orto, lo podemos hacer directamente. Aquí mismo lo estamos rotando y de esta manera, al irnos a Layout, observamos que el objeto ha cambiado su orientación y en este momento ya la vista frontal es esta que estamos obteniendo y de acuerdo a este criterio, aquí ya tenemos nuestra vista lateral. Posteriormente, cada vista la podemos acomodar tocándola de este punto y moviéndola. Obviamente aquí tenemos los elementos, los seleccionamos de este punto y aquí podemos ubicar nuestros elementos como nosotros deseamos. Si a mí me conviene que esta escala prevalezca en el tamaño del dibujo, lo podemos lograr. Y si, por ejemplo, yo quisiera que este dibujo tuviera un poco mayor de tamaño, también lo podemos hacer. Sin embargo, lo más importante aquí es utilizar como guía esta parte, que es el límite de mis líneas, y de aquí puedo partir para que estas vistas sean auxiliares y podamos hacerlas totalmente capsuladas de acuerdo al plano. Por ejemplo, yo puedo utilizar aquí, mover esta línea, nada más en referencia, la vamos a mover 10 milímetros hacia el lado derecho, y desde este punto de vista podemos lograr una cuadrícula en este punto. Y selecciono esta línea, la puedo destruir, y aquí puedo utilizar una nueva capa, Layer Properties, y aquí puedo poner una línea más gruesa. Puedo generarla a través de una nueva capa, New Layer, y aquí la vamos a poner súper gruesa o más gruesa, ustedes lo decidan, y a esta línea le abro el Line Weight, le vamos a poner 1.58, ok, cerramos, y exactamente aquí aplicamos súper gruesa, y aquí nada más cuidamos que la línea sea la correcta. En este caso, vamos a estar abajo, utilizamos el modo continuo, ok, clic, cerramos, y aquí está nuestra parte fundamental. Esto lo cerramos, y desde luego, a partir de aquí podemos trazar una línea, igual, la seleccionamos y la podemos mandar al modo de la calidad que requerimos, y posteriormente aquí podemos ocupar desde el Annotate una anotación. Podemos abrir el cuadro directamente, le ponemos vista auxiliar en isométrico o vista auxiliar isométrica, como ustedes lo decidan. Voy a subir el tamaño de la tipografía, 5, voy a estirarla, este cuadro,
Aquí puedo tener esta parte, me voy a mover. Y aquí puedo determinar si el tamaño es correcto o lo podemos bajar. Siento que es un poco grande, vamos a dejarlo en 4. Y aquí podemos hacer la bold, un poco negrita. Home, seleccionamos, tenemos la línea, la movemos y podemos copiar este texto. En el caso de un despiece, podemos hacer el mismo protocolo en esta parte. Y si yo quiero un elemento de despiece, voy a hacer lo mismo, base, from model space, y aquí en el modo selection le damos clic y vamos a aplicar remove. Voy a seleccionar esto que no quiero, vamos a seleccionar, por ejemplo, la tapa que no la queremos, tampoco estos elementos que no los queremos, y únicamente nos vamos a quedar con esta carcasa. Damos enter, y aquí le volvemos a aplicar, enter, aquí damos su vista superior, su vista lateral, y aquí una vista totalmente en isométrico. Si queremos una vista diferente en isométrico también la podemos hacer, enter, y aquí nuestro dibujo ya está colocado y podemos aplicar el mismo criterio, escala 1 a 1. Aquí lo abrimos, vamos a pasarlo de esta forma, aquí igual lo puedo bajar. Y en estos casos, si el formato de la layout está muy grande para el dibujo, lo podemos escalar un poco más. Si selecciono y pongo 1 a 1, pues ya esto es más complicado, porque si lo pongo 2 a 1, esto ya rebasa los tamaños correctos. Le ponemos control Z y lo que podemos hacer es poner el comando scale. Al aplicar el comando scale, le damos enter y seleccionamos únicamente la vista frontal, enter, y vamos a aplicarle 1.25, que crezca la cuarta parte. Y aquí lo hacemos más grande. Si queremos que crezca la mitad, le damos control Z, scale, y podemos aplicar 1.5. Y aquí ya lo hicimos 1.5 más grande. Está demasiado grande, entonces aquí si queremos que crezca, por ejemplo, el doble, scale, aquí le aplicamos scale, enter, seleccionamos, enter, damos un punto y le ponemos 2, que es el doble, y aquí ya lo tenemos totalmente al doble. Aplicamos nuevamente control Z, aplicamos el scale y lo vamos a hacer una cuarta parte, clic, enter, y lo aplicamos como 1.25, que vendría siendo el 25%, y de esta manera podemos lograr que esta visualización no quede tan pequeña, no quede tan asociada de la realidad, y aquí podemos tener estos elementos y esto los podemos acercar un poco más. Y aquí, por ejemplo, podemos seleccionar este y editar la visualización y mandarla en líneas visibles. Aquí ya tenemos el objeto en líneas visibles, nos regresamos a Layout 1, seleccionamos, Control C, me voy a Layout 2, Control V, y aquí puedo ya disponer de estos elementos que habíamos hecho anteriormente. Y si hay que editarlos nuevamente para que esto pueda aplicarse a la nueva escala, podemos trazar una nueva línea desde este punto. Aquí la selecciono y si queremos hacerlo muy exacto, puedo moverla, esta línea a partir de aquí 5 milímetros, podemos hacerla otros 5 más, y aquí seleccionamos la línea o el rectángulo y lo muevo exactamente a estos puntos de intersección. Y aquí podemos ajustar esta forma de poder visualizar. Escape, seleccionamos nuestros textos y aquí ya se queda como vista auxiliar en isométrico, y podemos aplicar también, bueno, aquí ya estoy esta línea y podemos aplicar el nombre de la pieza y así sucesivamente podemos realizar los elementos que queramos. Ahora, para aplicar una capa, vamos a hacer Layer Properties y creamos una nueva capa. New Layer, y esta capa se va a llamar cotas. Aquí en las cotas seleccionamos, vamos a poner aquí en el True Color y vamos a ubicar un color más oscuro, más o menos que se adapte a estas necesidades. Ok, cerramos y a partir de aquí nos vamos a la Rotate Dimensions
Modify y nos vamos al texto y aplicamos un modo horizontal, ¿ok? Y aquí hay que recordar algo fundamental. Si yo aplico esta cota en este punto y en este punto, nos podemos enfrentar a dos cosas muy importantes. Una es que las líneas están muy gruesas y no se distingue la escala del dibujo ni la escala de las líneas, porque la escala del dibujo emplasta las líneas. Entonces aquí hay que tener cuidado con lo que primeramente hacemos. Nos vamos al Home, en Layers, y aquí abrimos en el Layer Properties nuestras líneas, y las más importantes son las líneas que están aquí, que son las que traen por defecto el dibujo. Entonces, esta que dice línea visible MD, vamos a bajarla ligeramente a 0.3, la bajamos en tamaño y observamos cuánto puede disminuir. Y aquí vemos que ya deja de aplastarse. Vamos a aplicar nuevamente este efecto. Volvemos a aplicar aquí Hide and Narrow. Por ejemplo, aquí a esta le podemos poner 0.20. Mientras que este MD visible le podemos aplicar 0.25. Y esta posiblemente la podemos hacer un poco más delgada. Cerramos y vemos que en efecto ya el dibujo se emplasta menos. Esta línea o esta cota la podemos mandar a la capa 0 y aquí ya pertenece a la cota que vamos a aplicar. Layer Properties, y en cotas podemos aplicar el Line Weight. Aquí tengo la cota. El Line Weight lo dejamos de este lado y vamos a aplicarlo a 0.15, ok, y este va a ser el espesor para poder distinguir la cota del dibujo. Entonces, desde este punto de vista podemos ya aplicar las cotas y vemos que estas cotas pues pueden tener un tamaño correcto o pueden tener un tamaño muy pequeño de acuerdo al dibujo. Si ponemos nosotros el comando dim scale, le damos enter y aquí tenemos el valor actual de nuestra escala de cotas. Si por ejemplo le pongo 5, estoy creciendo 5 veces la cota. Entonces aquí voy a aplicar la misma cota de este elemento. Aquí aplicamos una cota lineal, la aplico desde aquí y vemos que la cota ya está 5 veces más grande. Eliminamos, voy a poner nuevamente dim scale y el valor ya me lo da como 5. Vamos a ponerlo 1.5, ligeramente un poco más grande, y aquí podemos identificar directamente que esta parte a esta parte ya podemos tener una cota un poco más grande. Si la comparamos con la anterior, vean, y la comparamos con el tamaño del plano, podemos tener algo correcto. Sin embargo, podemos volver a aplicar el dim scale y aquí la vamos a poner a 1.25 y nuevamente vuelvo a aplicar mi cota y de esta forma ya he obtenido un tamaño que no está tan grande, no está tan pequeño, y desde aquí podemos empezar a trabajar las cotas que nosotros queramos. Aquí yo puedo empezar a realizar estas cotas. Por ejemplo, si yo quiero una cota del radio en esta parte, la podemos aplicar directamente acá y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo quiero una cota del ángulo, lo puedo aplicar directamente desde este punto y aquí me está dando los ángulos, mientras que por acá podemos aplicar los radios que necesitamos para este elemento. Aquí podemos aplicar esta parte lineal, aquí ya tengo estas medidas y así sucesivamente. Vamos a poder realizar nuestros planos. Posteriormente en la layer 2 tengo esta vista. Aquí ya puedo determinar, por ejemplo, cotas que no puedo hacer en el otro plano, y aquí ya podemos aplicar otra secuencia de cotas. Desde este punto de vista aplico el método de la línea y aquí podemos sacar igual los mismos elementos, los mismos ángulos. Aquí podemos obtener este ángulo y así sucesivamente podemos lograr esta parte fundamental del
del trabajo que estamos haciendo. En el siguiente layout vamos a aplicar nuevamente Home, View, Base, From Model Space, y aquí nuevamente vamos a eliminar elementos, Remove. Por ejemplo, aquí voy a aplicar toda esta parte y dejamos únicamente esta pieza. Si por ejemplo yo pongo esta pieza, Enter, y aquí trabajo únicamente esta pieza de esta forma, aquí puedo tener una variedad de los diferentes cortes que puedo hacer. Seleccionamos y hacemos esta figura escala 1 a 1. Aquí, por ejemplo, puedo aplicar la edición de la vista, Visible Line. Selecciono sección y desde este punto a este punto aproximadamente le damos Enter y aquí obtengo una vista de corte. Si lo hago más hacia el lado derecho, voy a obtener toda la vista parcial. Aquí también puedo aplicarla, escape, aquí lo muevo y de esta manera tengo esta vista. O sea, aquí seleccionamos una sección full de esta parte hacia acá, Enter. Aquí podemos obtener este corte dependiendo de las necesidades. Aquí puedo aplicar esta parte así y aquí se observa el corte que tengo, o en su defecto aquí el corte sí tiene el efecto porque lo estamos haciendo directamente desde este elemento. Puedo destruir esta vista y aquí podemos seleccionar esta y podemos aterrizar en una escala un poco mayor y podemos poner Scale y este lo movemos a 1.25 y a partir de aquí podemos ya establecer una vista con corte y por ejemplo si seleccionamos esta vista y proyectamos esta vista así como lo observamos, Enter, puedo generar una vista de corte de este elemento tal cual se observaría aquí. Esta es una vista que podríamos realizar y aquí se observa cómo se vería este corte de la manera que se observa acá. Si nosotros seleccionamos esta vista, la proyectamos y aquí le damos clic, Enter, esto sería un modo de ver el corte. Vamos a aplicar nuevamente aquí un View, aplicamos nuevamente la vista, Model Space, removemos, Enter, aquí nuevamente hago mi vista y aquí voy a seleccionar lo que yo quiero, o en su defecto puedo utilizar cualquiera de estos dos. Ahora no voy a necesitar esta vista, voy a necesitar estas, pero vamos a darle Control Z y vamos a aplicarlas en escala 1 a 1 y ahora vamos a determinar con qué vista nos vamos a quedar. En este caso hago a un lado esta vista, esta es una vista superior y a partir de esta vista superior vamos a generar el corte. Aquí el corte lo voy a hacer directamente en modo full, en modo completo, y lo vamos a hacer a partir de esta mitad. Ahora no va a ser a la mitad del objeto, va a ser esta mitad y aquí podemos determinar este corte, Enter, y observamos aquí cómo ya hay elementos donde podemos partir y si esta vista la hacemos un ladito tantito y si a partir de esta vista proyectamos este isométrico, podemos observar que la vista también se va al isométrico en corte y aquí al seleccionar por ejemplo este hatch lo podemos modificar de acuerdo a la escala 0.5 y podemos determinar que el hatch quede un poco más pequeño.
Aquí la vista ya se representa de esta forma y podemos hacer el corte como nosotros queramos. Ahora, es muy importante que nosotros ubiquemos perfectamente bien los detalles que queremos. Aquí en esta parte, para poder determinar un detalle, podemos irnos a los detalles, círculos o rectángulos. Podemos aplicar un detalle de forma circular. Y aquí, si por ejemplo queremos ver cómo es algún elemento explícito de esta forma, podemos aplicar este detalle, clic. Y exactamente aquí también podemos aplicar este detalle. Y aquí es muy importante también mencionar que este lo podemos modificar de acuerdo a la escala que necesitemos. Podemos aplicarlo en escala 1 a 1, podemos aplicarlo en una escala 2 a 1 y así sucesivamente podemos dar alguna forma de aplicar este detalle. No hay que olvidar que el detalle también pertenece a un fragmento importantísimo de una vista auxiliar. Y en el caso del detalle lo podemos aplicar aquí directamente con la edición del texto. Podemos aplicar detalle B 2.1. Aquí está la escala en que está este detalle. Podemos aplicar alguna cota específica y aquí podemos aplicar también una leyenda donde damos el multiline text y podemos aplicar, no sé, por ejemplo, detalle. Y es muy importante siempre poner este tipo de información en este tipo de detalles, porque esto es lo que realmente nutre al plano y es lo que le va a dar las características a esta parte del plano. Aquí podemos aplicar este detalle C, que lo podemos aplicar en este punto, y aquí lo puedo mandar, enter. Igual, podemos escalar, aquí es detalle C, 4 a 1. Por ejemplo, aquí voy a especificar que esta parte, tengo como una línea, aquí la selecciono y le voy a cambiar el espesor. Por ejemplo, puedo utilizar una polyline y aquí utilizo clic, clic, otro clic, y en este segundo clic voy a utilizar un width y voy a ponerle 2, enter, 0, enter, y aquí tengo la posibilidad de hacer una flecha. Esta la voy a seleccionar y la voy a mandar exactamente aquí arriba, y aquí voy a utilizar estos puntos. Este lo puedo utilizar así, exactamente por acá. Ahorita lo ordenamos y aquí lo bajo. De esta forma puedo seleccionar, aquí tengo la línea y exactamente aquí podemos utilizar este punto de intersección y aquí tengo ya una línea que ubique este elemento. Esta línea la voy a mandar a la cota y aquí la tengo con una línea más delgada y aquí puedo aplicar una nueva nota. Para no volver a hacer el texto, puedo copiar y directamente seleccionamos aquí y aquí pongo detalle de. Aquí puedo utilizar una nomenclatura que ya tengo, detalle de carcasas, y de esta forma podemos aplicar la especificación clara de este detalle con las necesidades que esto requiere. Y esto naturalmente lo tenemos que mover, lo acomodamos y podemos tener pistas auxiliares, mientras que aquí está el plano de corte de lo que queramos. Y esto pues ya lo pueden aplicar dependiendo de las necesidades. Siempre es importante tener las notas de lo que queremos. Ahora, para poder hacer el explosivo, y en mi formato, en los models, tengo mi lista de partes. Aquí están las medidas de la lista de partes. Control C, lo aplicamos en los planos, Control V, exactamente. Y desde aquí ya tengo la lista de partes. Si necesito más, pues las hago.
Y aquí en el View utilizamos base, From Model Space, y ahora sí, aquí tengo el objeto. Selección, vamos a darle Remove a lo que no queremos. Seleccionamos el Remove, únicamente esta parte, y aquí ya tenemos el objeto. Le damos Enter y sacamos el isométrico, clic, Enter, suprimimos, y aquí lo voy a poner en 1 a 1, y este ya lo podemos acomodar de acuerdo a nuestras necesidades. Si esto es muy grande, vamos a hacerlo ligeramente más pequeño y vamos a editar su visualización. Aquí lo hacemos a líneas visibles, Scale, y vamos a hacerlo a .75. Vamos a disminuir una cuarta parte. Y aquí en esta parte, que ya tenemos nuestro dibujo totalmente escalado a las necesidades, podemos comenzar a hacer el conteo a través de sus flechas y sus globos. Aquí lo que primero tenemos que cuidar es que esta parte esté protegida, porque no debemos de rebasar nada de lo de acá del lado derecho. Esta parte del lado izquierdo se respeta. Entonces, por ejemplo, aquí podemos utilizar igual con Polyline una flecha como base, y aquí vamos a dar un clic, después otro clic, y en el segundo clic aquí exactamente vamos a utilizar el width, vamos a aplicarle 2, enter, 0, enter, y aquí lo podemos aplicar directamente. Escape, y de esta forma tengo ya la primera flecha. Esta flecha la voy a copiar exactamente así, más o menos como por acá. Voy a sacar una copia nuevamente de esta línea, y aquí voy a utilizar este punto más o menos de esta forma, o lo podemos aplicar aquí aproximadamente. Y si por ejemplo yo quiero mover esta flecha hacia acá, podemos moverla con la dirección que queremos. Aquí yo la puedo mover, y hay que esta sea totalmente perpendicular, exactamente así como la vemos. La seleccionamos y hay que aplicarle la capa de cotas para que tengan un valor. Por ejemplo, esta misma la puedo copiar. Esta la voy a seleccionar este punto, y aquí voy a copiar esta parte de aquí, y aquí esta la voy a mandar a esta pieza, y aquí tengo este elemento, y este lo podemos ir disponiendo conforme nosotros queramos. Este lo podemos bajar ligeramente, y esta pieza se puede ir exactamente hacia este punto, y aquí lo podemos empezar a colocar. Y es una manera manual de hacer flechas de una forma más rápida, y el objetivo es lograr que todos estos objetos tengan una característica. Aquí en esta parte podemos hacer también un círculo, podemos aplicar radio 5 por ejemplo, y aquí dependiendo de las necesidades de nuestro plano podemos hacer los globos de acuerdo a las necesidades, y podemos poner las nomenclaturas igual con notas dentro de estos globos, y así sucesivamente podemos empezar a ordenar. El resultado de estos planos finalmente es esto que vamos a ver ahorita mismo. Aquí vemos ya unos planos totalmente terminados. Aquí vemos sus vistas. Es importante que si nosotros tenemos vistas generales de despiece o algunos elementos, vale la pena considerarlos. Sin embargo, cuando hablamos de un plano de corte, es importante eliminar estas partes. Y aquí vemos los planos correctos. Aquí está esta parte del objeto. Aquí vemos
cómo queda el corte. Finalmente, aquí podemos obtener más planos. Con el símbolo de más los hacemos. Y aquí vemos también cómo están estos detalles de cada elemento, los redondeos, los seguros, las partes que componen al cúter. No hay que olvidar que por ahí tenemos una incisión para que corte la navaja. Y finalmente esto lo vamos a obtener aquí con esta visualización. Aquí ya tenemos los logos aplicados con las flechas de la manera correcta y las nomenclaturas de la lista de partes. Aquí ya están los planos y podemos dejar una hoja libre que quede para unos renders, los cuales podemos incrustar posteriormente ya desde una edición de PDF. Aquí vamos a aplicar el comando publish, enter, se va a abrir un cuadro. En este cuadro vamos a ubicar el publish options. Aquí podemos aplicar el browse donde queremos que este plano se guarde y aquí vamos a aplicar la dirección de la carpeta donde vamos a guardarlo. Ok, y aquí vamos a quitar el elemento DWG y le vamos a poner remove, porque únicamente nos vamos a quedar con los layouts aquí activos y todo lo que no tenga que ver con nuestro plano lo vamos a remover. Aquí tenemos los layouts como los tenemos aplicados. Por ejemplo, estos no están, estos que se repiten por acá también los vamos a remover y únicamente nos vamos a aplicar en los que están en nuestro archivo, los que tenemos ubicados con los nombres aquí abajo del layout 1 al layout 15, exactamente así, y únicamente lo que vamos a hacer aquí es publicarlos. Les damos clic al publish, le damos que sí. Obviamente si aquí los publico se pueden renombrar, yo ya los tengo guardados, los selecciono, seleccionamos y decimos que sí. Aquí yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo y el resultado final de los planos finalmente va a ser este. Aquí tengo los planos directamente en PDF y aquí puedo aplicar ya los elementos que hicimos previamente con los planos que requerimos. Vemos que existen notas, materiales, por ejemplo, esta parte de la carcasa metálica, que es un corte CNC, pieza doblada, que es un laminado inox IC 304. Aquí tenemos una pieza de ABS, Colrol. Y aquí, en este corte y detalle, ya tenemos la nomenclatura correcta de los elementos, cómo están constituidos sobre sus materiales y sobre los elementos que queremos. La explosiva, y aquí tenemos su lista de partes, que lo voy a disminuir. Y si yo tengo un render, ya sea con Keyshot o con 3ds Max o con otro programa, donde yo tenga la representación de este mismo modelo a partir de estos criterios, pues aquí observamos el resultado del mismo. Esperando que este curso haya sido de su agrado, no olviden dejarme un like y suscribirse a mi canal. Por su amable atención, gracias, saludos.